Muy bien, continuamos con regeneración de alimentos. Habíamos dicho de que se hacía generalmente en unos hornos específicos, lo que era la regeneración de alimentos, y en este apartado vamos a hablar de 5 reglas de oro para regenerar alimentos con éxito, el cual seguro que habla de ese tipo de hornos. Vamos a ver. Si trabajas en una cocina profesional y en concreto en el sector de las colectividades, ¿se acuerdan? Restauración colectiva. Sabrás que los alimentos suelen ser cocinados y abatidos posteriormente para su conservación en frío. A la hora del servicio, estos se calientan para que lleguen a la temperatura óptima para el comensal, en un proceso llamado regeneración, un paso vital en las cocinas industriales. Ok, restauración colectiva, el sector profesional que generalmente trabaja con grandes volúmenes de personas, en el cual este tipo de técnica, la que viene a ser elaboración, rápido enfriamiento y posterior regeneración, es típica de estos establecimientos. ¿Quieres saber cómo podemos o puedes regenerar alimentos de forma exitosa? Te mostramos las 5 reglas de oro que te ayudarán a realizarlo de la mejor manera posible. Ok, aquí vimos un servicio de buffet en el cual sabemos que estos tipos de expositores se encargan de mantener la temperatura en esas, digamos, condiciones, ¿no? En este caso, lo que hacen es concretamente eso, mantener las temperaturas. Suelen llegar hasta 90 grados, es lo máximo que suelen llegar a cocinar. Y nada, el objetivo es, digamos, mantener caliente a la hora del servicio el alimento. Acuérdense de que no suelen o no se debe de estar general 2 horas o más de 2 horas expuesto un alimento, ya que empieza a perder características. Bien, consejos para regenerar alimentos. No usar subidas repentinas de temperaturas elevadas. Regenerar alimentos no significa recalentarlos o cocinarlos de más. En cocina se debe respetar la cadena de frío, con el fin de que las preparaciones organolépticas de los mismos se mantengan. Recurrir a subidas repentinas de temperaturas elevadas, o sea, a más de 70 grados, pueden hacer que los alimentos empiecen a cocinarse otra vez, de más, e incluso se pueden hasta quemar, perdiendo su sabor y textura original. Evita esto a toda costa. Ya les digo, directamente hay muchas de las maquinarias que sirven para regenerar alimentos, sin ser los hornos de convección mixta, que además de para regenerar, sirven para cocinar, que directamente no te dejan llevar a esa temperatura. Bien, medir la temperatura del corazón del alimento, otra parte fundamental. Miren lo que decía antes, no romper la cadena de frío. Ya hemos visto de que lo que pasa es que cuando nosotros congelamos un alimento, realmente las bacterias no las hemos matado, sino que están dormidas. Dependerá de la manipulación que exista de ese alimento previo a su congelación y posterior a su congelación, para que ese cultivo que haya de bacterias sea en porcentaje el mínimo, para que a partir de ahí empiecen a reproducir. Si guardamos un producto congelado, digamos con un crecimiento bacteriano alto, los futuros tratamientos que le daremos a esa elaboración, ¿sabes? Sin ser el cocinado, también podrán influenciar en el tiempo en el cual ese producto se me echa a perder con más o menos rapidez. Ok, medir la temperatura en el corazón del alimento, la segunda regla de oro para regenerar alimentos
consiste en vigilar la temperatura real del interior del plato utilizando una sonda corazón. Aunque por fuera la comida tenga una apariencia dorada y crujiente, es posible que el interior esté frío y no quede listo al 100% para su consumo. El corazón del alimento ha de estar a una temperatura de servicio de entre 65 y 70 grados durante al menos 10 minutos desde que logró los 65 grados en el interior de ese producto. Para que esté totalmente, asegurándonos que esté totalmente, digamos, hecho y que hemos reducido su cantidad de bacterias. Incorporar el nivel adecuado de humedad. Incorporar el nivel óptimo de humedad ayuda a mantener la jugosidad original de los platos y que no pierdan agua. Por ello es necesario conocer el porcentaje de vapor adecuado para sumarlo al proceso de regeneración y que con ello los alimentos se sirvan como recién hechos. Bien, existe una tabla en la cual nos podemos basar. Muchas veces esa tabla de porcentajes de humedad y de cocción de los alimentos la suele incluir el propio horno conversor con el cual vamos a regenerar la comida, ya que muchas veces también dependerá de su sistema que tenga de trabajo, digamos ese horno, para poder lograr una tabla orientativa a nivel de porcentajes de humedad y de calor a la hora de cocinar alimentos. Tengan en cuenta de que todo esto se realiza de forma industrial, o sea, de que hacer un control sobre cada uno de estos productos de este tipo de manera es totalmente fundamental, ya que trabajamos con cantidades tan grandes de elaboración que tenemos que garantizar esa estandarización de productos, ¿no? Cometer fallos, digamos, darían una muy mala rentabilidad, ya que es mucha la cantidad de comida que se suele elaborar. Por lo tanto, hay que manipular con óptimo cuidado y conocimientos este tipo de actividad. Vale, ok. Con lo que se refiere a los termómetros de sonda, existen varios tipos de termómetros. Los hornos conversores suelen venir con su termómetro de sonda, el cual, igual que los abatidores de temperatura, tienen una función y tienen un utensilio, que es una herramienta, que viene aparte, el cual puedes introducirla dentro y saber la temperatura que tiene, digamos, el producto dentro, ¿no? En su interior. También existen los termómetros láser, que son mucho más precisos también, y también nos sirve generalmente para saber la temperatura superficial del alimento, incluso la interna. Suele ser mucho más caro a la hora de obtenerlo, pero bueno, también nos sirve para poder medir otro tipo de productos, como la temperatura de los aceites o cualquier otro tipo de elaboración, con una precisión más acertada. Muy bien, punto 3. Incorporar el nivel adecuado de humedad. El nivel óptimo de humedad ayuda a mantener la jugosidad original, que es lo que ya hemos dicho. El objetivo es que los alimentos parezcan y se sirvan como recién hechos. Bien, vigilar la relación temperatura-tiempo. Para realizar la regeneración de manera adecuada se debe vigilar constantemente la relación temperatura-tiempo. Habitualmente se usa un porcentaje de 140 grados y un 60 o 100% de humedad para la mayoría de preparados y de un 160 grados y sin vapor para los alimentos fritos, lo hemos explicado anteriormente. En cuanto al tiempo estimado, este suele variar dependiendo de la producción, pero, mira, también aquí lo dice, no debe de superar las 2 horas. Por lo tanto, programar la regeneración con antelación. A nadie le gusta que le sirvan un plato ni muy frío o con el que se pueda quemar. Por ello te aconsejamos que programes la regeneración con el tiempo suficiente para dejar reposar los alimentos sin que se enfríen. Muy importante.
intenta no superar el tiempo máximo de regeneración, ya que esto puede arruinar el sabor y aroma de tus platos. Los regeneradores cuentan con una fase de mantenimiento de 65 grados para este fin. Muy bien, muchos hornos conversores, existen los regeneradores, y hablaremos de la diferencia entre los dos. Están los regeneradores y los hornos conversores. Los regeneradores tienen la función de mantener a 65 grados con una humedad concreta para este fin, digamos, los platos. Muchas veces notamos o vemos de que cuando vamos a un establecimiento que nos dicen cuidado que el plato está caliente, puede suceder por dos motivos. Una, que es una elaboración gratinada, en el cual se ha hecho en el mismo plato que nos han servido y por ese motivo es que está caliente. O, en la gran mayoría de los casos, sabemos que son elaboraciones regeneradas, que incluso ya están presentadas en el mismo plato de elaboración y puestas en un armario regenerador. Por eso nos avisan de que el plato está caliente. Ok, no superar el tiempo máximo de las 2 horas tampoco es tan difícil. O sea, ¿qué significa esto? No vamos a poner a regenerar los alimentos si entramos en un establecimiento a trabajar a las 8 de la mañana, sabiendo que la hora de consumo de ese alimento va a ser a las 12 del mediodía, ¿no? Para que tendremos que coordinar para que en el servicio de comida, digamos, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, los alimentos comiencen a esa hora a regenerarse para estar en óptimas condiciones a la hora de que venga el comensal. Muy bien, aquí tenemos un cuadro donde muestra la fase de regeneración y la fase de mantenimiento. Generalmente el mantenimiento se suele hacer a unos 65 grados una vez lograda la temperatura interior del producto y no suele incorporar humedad. La humedad es del 0%, aunque puede variar dependiendo de la elaboración. Desde directamente marcar en programas al horno de los porcentajes de humedad que queremos, hasta incluso incorporar agua en un caso dentro del horno conversor para generar ese ambiente de vapor. Vale, aquí tenemos por ejemplo, unos cuadros donde muestra que a un 40% se mantienen bien las albóndigas a 140 grados. Vieron que no dice tiempo, ya que lo que estamos haciendo es regenerar. A unos 120 grados aproximadamente y con mucha más humedad los pescados. Los guisos y los caldos necesitan un 100% de humedad. Y hablamos de que los fritos superaban la temperatura en 160 grados a la hora de ser regenerados. Una vez lograda esta fase, se pueden programar los hornos y una vez terminada la fase, se programa la fase de mantenimiento, donde los alimentos se mantendrán a 65 grados, generalmente sin humedad y teniendo en cuenta de no superar las 2 horas también de mantenimiento. Ok, diferencias entre regeneradores y hornos mixtos. Además de estas reglas de oro para regenerar alimentos con éxito, es importante contar con la maquinaria profesional adecuada que te permita obtener los mejores resultados. Los regeneradores de temperatura y los hornos mixtos son ideales porque te permiten tener un control exhaustivo de la temperatura y aseguran la homogeneidad en todos los platos. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos? Principalmente, estas se basan en su uso. O sea, los regeneradores son de un tipo de horno diseñado para realizar en exclusiva esta función. Si bien puede utilizarse para otro tipo de función, aquí simplemente se regenera la comida. Regeneradores o mantenedores de platos, que se les suelen decir calientaplatos. Mientras que los hornos mixtos se utilizan
para cocinar y también para regenerar. Dependiendo del tipo de negocio de restauración que tengas, puedes utilizar uno, otro o combinarlos. Existen muchos lugares que tienen sus hornos de regeneración y convección mixta y además sus calientaplatos. Depende también el volumen de trabajo. Típico de la restauración hostelera también, ¿no? El tipo de regenerar comida. Incluso tendríamos que hablar de lo que es las cocinas satélites o las cocinas centrales. En muchos establecimientos directamente la comida no se elabora físicamente en el lugar donde se consume, sino que existe una cocina central y luego esos productos o alimentos serán distribuidos a diferentes locales o zonas que tengan los establecimientos. Un ejemplo, los catering, un ejemplo, Lopezán. Lopezán elabora comida para todos sus establecimientos en una sola cocina central y luego dispondrá de hornos de convección mixta y regeneradores de comida en los diferentes puntos de venta de este tipo de productos, donde solamente se regenera comida, no se elabora. ¿Cuáles son las diferencias? Ya lo dijimos entre ambos. Las ventajas de la regeneración de alimentos. Algunas de las ventajas inmediatas que lograrás en tu cocina profesional al regenerar alimentos siguiendo estas reglas son las siguientes. Una, la reducción de mermas. Al seguir un sistema de, importante, cocinar, abatir y regenerar, es posible aprovechar mejor las materias primas y reducir las mermas. Muy bien, ¿a qué se refiere con esto? Sabiendo de que prolongamos la vida útil de las elaboraciones, pues nos podemos diseñar un planning mejor de elaboración, ¿no? Al seguir este sistema de cocinar, abatir y regenerar, ya que de esta manera es posible aprovechar mejor las materias primas y reducir las mermas en el sentido de que podemos ya, independientemente del volumen de venta que tengamos en el transcurso del día de hoy, mañana y pasado, comprar materia prima, digamos, de forma grande, industrial, elaborarla toda el mismo día que esa materia prima ha ingresado a nuestro establecimiento, abatirla rápidamente y disponer de ella en futuras elaboraciones o en futuros días una vez sabiéndola regenerar bien. Entonces ahorramos, digamos, y reducimos las mermas. El mantenimiento de la seguridad alimentaria, importantísimo. Cuando respetamos la cadena de frío y usamos temperaturas suaves y graduales, al regenerar alimentos, evitamos que los microorganismos que puedan aparecer durante este proceso se reproduzcan. Objetivo del cocinero: intentar no reproducir bacterias. Por lo tanto, tenemos un control más exhaustivo de la seguridad alimentaria de este producto. Si realizamos bien todas las fases de no rotura de cadena de frío, elaborado, digamos, rápido y preciso, abatido de temperatura o descenso de esa temperatura también rápida para no trabajar en la franja horaria de riesgo, franja de temperatura de riesgo, nos aseguramos de que esos alimentos están lo más libres posibles de microorganismos. La comodidad, ya que los regeneradores incorporan guías para colocar varias bandejas y cubetas Gastronov, que sabemos lo que son, en las que es posible regenerar raciones, estén o no envasadas al vacío. Incluso los hornos de regeneración y conversión mixta pueden realizar diferentes cocciones con diferentes puntos de humedad al mismo tiempo, teniendo en cuenta la posición donde metemos esos Gastronov. O sea, el horno también es capaz de poder cocinar a un porcentaje de humedad en la parte inferior y un porcentaje de humedad diferente en la parte superior. De esa manera
controlamos incluso cada uno de estos tipos de productos de esta manera. A través de una sonda también iremos comprobando dentro de cada una de esas bandejas Gastronov que llega a la temperatura deseada óptima para su consumo. Muy bien. Creación de menús más variado, otra de las ventajas, porque al poder cocinar, abatir todo tipo de platos previamente y gracias a la regeneración posterior de los mismos, es posible incluir el menú una mayor variedad de platos y aprovechar mejor los tiempos de tu restaurante. Digamos que hace un planning de organización mucho más positivo y no solamente es típico de la restauración extrahotelera, ¿no? También en restaurantes de estrella Michelin es el sistema o forma de trabajo. A veces no tiene por qué ser un plato completo el que se tenga que regenerar o nosotros podamos mantener a una temperatura de servicio. Podemos disponer de guarniciones, salsas o género que forme parte de una elaboración o receta, aunque esa receta tenga elementos frescos y hechos al momento, de este tipo de manera. Y esto es muy normal de ver. Con la técnica nueva del vacío más las nuevas maquinarias que existen, cada vez es más fácil lograr un nivel aceptable digamos, de consumo de este tipo de alimentos, manteniendo este tipo de técnica. Ok. Aumento de la capacidad productiva. La adopción de un sistema Cook and Chill, lo miraremos ya lo que es enfriar y cocinar, ¿no? Cocinar y servir, donde cocinar grandes cantidades de comida sirve para que gracias a su regeneración se pueda servir a un mayor número de comensales, aumentando así la capacidad productiva de tu negocio. Ya lo estuvimos mirando, primero desde el punto de vista de centralizar las cocinas, ¿no? De que ya podríamos entonces, si simplemente necesitamos regenerar alimentos para dar un servicio, igual no es necesario elaborar in situ esa comida en ese establecimiento ni ese mismo día. Por lo tanto, podemos hacer más viable o rentable nuestro negocio centralizando así la producción. En el caso de grandes cadenas hosteleras, por ejemplo, a nivel de restaurante, digamos incluso más pequeño, también aumenta la productividad o la capacidad productiva, ¿no? Ya que podríamos disponer de días de poco volumen de trabajo para realizar todos los tipos de elaboraciones y en los días de más trabajo, generalmente los fines de semana o zonas meses concretos, simplemente dedicarnos a dar un servicio y regenerar alimentos. Ok, eficiencia energética, porque los regeneradores están hechos con materiales de calidad y un sistema de aislamiento térmico que favorece el ahorro energético y la eficiencia energética. Ya hablamos de que hay que sacarle una rentabilidad generalmente a todo lo que es en cocina, incluso la maquinaria, teniendo en cuenta de que estos tipos de hornos los podemos encontrar de un tamaño mediano pequeño a partir de 13 o 14, 16 mil euros hasta los 35 o 45 mil euros que vale un horno mixto de convección. Y ese dinero, al igual que los abatidores de temperatura son caros y las cámaras, más todo lo que conlleva, digamos, la conservación de ellas y el mantenimiento, están para rentabilizar. Y nuestro objetivo es ese, sacar producción y rentabilidad en nuestro establecimiento. Por lo tanto, si este sistema será muy importante y estará ya establecido, que digamos es hasta conveniente hacer ese tipo de inversión y desembolsar ese tipo de dinero, ya que la rentabilidad que saquemos a posterior va a pagar el horno por sí solo.
Bien, más o menos con esto hemos hablado de la diferencia entre lo que es un regenerador y un horno de convección mixta. Y tener más o menos entendido el concepto del cook and chill, el concepto de poder, digamos, disponer de la materia prima en su mejor momento, incluso aunque esté congelada, sin intentar romper la cadena de frío y bien conservada, pues ya se podría elaborar ese mismo día, o si no, bien conservarla. Descongelar de forma correcta o hidratar de forma correcta, ya lo hemos visto, que es importante para todo este tipo de pasos. Y luego quedarse con lo que es bien el sistema este de cook and chill, de elaborar, enfriar rápidamente, intentar que los alimentos no estén nunca en la franja de temperatura el cual nosotros también estamos cómodos o sobrevivimos, ¿no? A partir de los 7 8 grados hasta los 45 50 60 grados es una temperatura en la cual nosotros sobrevivimos, y bajadas esas temperaturas pues es más difícil sobrevivir, igual que las bacterias. Nuestro objetivo es ese, no trabajar en esa franja horaria. Por lo tanto, elaborar, superar los 90 grados u 80 grados de cocción, 65 en el interior de la pieza, para posteriormente enfriar muy rápidamente y regenerar en el momento de servicio. Muy bien, ya con esto terminamos también este apartado y seguimos en contacto con más vídeos. Adiós, que pasen bien, chau chau.